Desconocía que era vuestra primera experiencia del año. Entonces, bueno, pues también eso es un honor y sobre todo también no solo agradeceros de mi parte, sino también de parte de todos mis compañeros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que saben que estamos aquí un poco para hablar en qué consiste nuestra profesión. Porque yo estoy segura de que cuando os hablan de médico forense, yo sé lo que os viene a la cabeza. Yo lo sé. ¿Alguien me lo quiere decir? CSI, cadáver, ¿algo más? De arriba abajo. Madre mía. Bueno, vamos a ver porque yo cuando digo con qué personas trabajo, la gente me mira como diciendo, te estás equivocando. Vamos a ver. Bueno, a ver si, yo creo que esto tendría que ir, pero no va, está en on, no sé si es que, ahora, ya está, ya tendría que ir. Ay, no, espera. Lo tengo que conectar. Lo que son las nuevas tecnologías. No puede funcionar que no lo he metido. Bueno, vamos a hacer una pequeña votación. Vamos a empezar con un examen. Esto de la experiencia de la Universidad de la Experiencia es muy chungo, os lo voy a decir. Hacen unos exámenes horrorosos. Suspendéis muchísimo. Entonces, claro, yo he dicho, pues a mí me han dicho, da caña, porque esto es muy serio. Y yo he dicho, pues la primera diapositiva va a ser un examen. Tenéis que pensar bien y vamos a hacer la respuesta a mano alzada. Yo me voy a quedar con todas las caras. No tengo gafas, pero distingo colores. Así que preparaos. Vale, ¿quién es el médico forense? ¿Quién es? Yo os voy a dar varias pistas. Opción A. ¿Alguien que trabaja con la policía? Por ejemplo, en el CSI se ve que están ahí a tope, ¿vale? Opción B, es un personal sanitario, un médico, un psicólogo, un algo. Y opción C, yo os he puesto, por ejemplo, un criminólogo, psicólogos forenses o otras profesiones u otras especialidades. TikTok, hay que responder ya. Vamos a ver, opción A, ¿quién piensa que trabajamos con la policía? Sí, que trabajamos ahí en la policía. Y trabajamos, no con la policía, trabajamos en la policía, ¿vale? ¿Quién piensa que somos sanitarios? ¿Vale? Y la opción C, otras cuestiones o criminólogos. Madre mía, yo veo un mogollón de suspensos, ¿eh? Vale. Yo he traído una foto de mí misma trabajando. No vale chivar porque, claro, eso tampoco. Voy a traer unas fotos que soy yo con pistas para ir un poco indicándoos a qué es. Esta soy yo en mi despacho. Me gustan las flores. Tengo un vergel ahí muy bonito. Vale, pero el detalle de aquí es un ordenador, tengo la calavera, ¿vale? Pero sobre todo tengo una bata, ¿vale? Con algo, un corazón, ¿vale? En la clínica forense, ¿vale? Nosotros no trabajamos en el hospital. Como bien ha dicho el compañero, trabajamos en los juzgados. Somos personal adscrito al Ministerio de Justicia. En concreto, somos médicos. Es decir, tenemos que hacer la carrera de medicina, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo ingresamos en ese cuerpo, porque no trabajamos en hospitales, es algo muy raro. Para mí yo digo, es que soy médico forense, ¿y en qué hospital trabajas? ¿En el centro de salud? Y cuando yo digo, no, trabajo en el Ministerio de Justicia, dicen, ¿y tú qué eres? ¿Y qué haces tú con una bata blanca por ahí? Me miran raro porque van todos con las togas negras, aparezco yo de blanco y que la gente se piensa que soy la señora de la limpieza, que todo puede ser, pero claro, ahí está. Pero en ningún caso tenemos relación directa, o sea, no, trabajamos con jueces, con abogados, con letrados de la Administración de Justicia, etcétera, etcétera, con auxiliares, tramitadores, gestores, pero no pertenecemos, nosotros no hemos hecho derecho, ¿vale? Bien, somos médicos. Y si yo os digo que trabajo con personas con discapacidad, ¿vale? Vamos a ver que todos nos vamos al muerto, arriba y abajo, porque es un poco lo más morboso, lo más llamativo, pero vamos a ver y os voy a contar que nuestras pericias son
súper amplias. O sea, yo las he traído aquí numeradas, pero ya explicarlas una a una sería, vamos, otras tantas charlas, ¿vale? Porque es mucho lo que abarcamos, ¿vale? Nosotros en concreto trabajamos en esto, lo que os he dicho, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se sitúa dentro del juzgado, igual que la Fiscalía. Nosotros tenemos ahí nuestro espacio, que es una clínica y funciona como tal. De hecho, funciona como una clínica normal y corriente, es un ámbito sanitario hasta el punto de que cuando, ¿os acordáis cuando quitaron las mascarillas en todos los sitios, menos en el fisio, menos en el hospital? Pues en el juzgado había todo el mundo sin mascarilla, pero para entrar en la clínica había que ponérsela. Porque eso es una clínica y, por tanto, era un sitio de índole sanitaria y había que ponerse la mascarilla, ¿vale? O sea, es que es ahí un poco raro, pero ahí está. Luego tenemos otras instalaciones, porque comprenderéis que, por ejemplo, en lo que todos pensamos en las autopsias, pues ahí no se pueden hacer por cuestiones sanitarias, ¿vale? Tenemos otras instalaciones donde se hacen otro tipo de pericias. Bien, entonces nuestra labor fundamental, a modo de resumen, es ayudar a los magistrados y a los fiscales, ¿vale?, que son los que habitualmente piden nuestras pericias, bien por motu propio o bien porque son solicitadas por los abogados de la víctima o de la acusación o de la defensa, ¿vale? Y todos son con asuntos relacionados con la medicina, obviamente. Es, por así decirlo, un personal profesional en la materia que hay que resolver. Claro, los jueces no pueden saber de todo, sabrán mucho de leyes, sabrán muchas cosas, pero claro, de medicina no saben. Entonces, todas las cuestiones que llegan relativas a la medicina, pues nosotros las resolvemos, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Vale, os he dejado a todos cao, ¿eh? No os muráis que luego nos dais trabajo. Vale, entonces, nuestro trabajo, para que así, de manera muy esquemática, tiene como dos grandes ramas. La primera es la clínica, que vamos a denominarla así entre nosotros para que nos quede claro, la de los vivos, ¿vale? Y la de patología, que es la de los muertos, ¿vale? Habitualmente el gran porcentaje de nuestras pericias es con vivos, realmente. Muertos tenemos muy pocos en relación con las pericias que hacemos y los trabajos que hacemos y los informes que elaboramos en relación a cuestiones de personas vivas, ¿vale? Y aquí pues también hay varias ramas, se pueden diferenciar, ¿vale? Pero así, por ejemplo, tenemos la parte de lo que es la clínica forense en sí, que es la parte que valora las lesiones, lo que es la valoración del daño corporal, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando una persona tiene accidente de tráfico, ¿quieres cobrar una pensión y no sé qué porque has tenido un accidente? Pásate por aquí, abogados SOS. Eso viene en la radio, ¿vale? Entonces, pues ahí, porque se supone que cuando tú tienes un daño, ¿vale?, tienes el derecho a ser reparado, ¿vale? Se repara de manera económica. Nosotros lo que hacemos es hacer una valoración de ese daño que luego se traduce pues en otra serie de cuestiones que viene siendo el dinerín, ¿vale? ¿Qué vemos también? Pues no solamente los accidentes de tráfico, sino otro tipo de lesiones, como puede ser, por ejemplo, las lesiones que se producen en una agresión. No, es que este me ha pegado. O en un bar aquí, con las noches universitarias y tanta fiesta, alcohol, pues se pegan, entonces unos a otros. Y bueno, pues ahí también nosotros valoramos la lesión, ¿vale? Las agresiones físicas, que en este caso serían las que se producen en las agresiones, o por ejemplo las sexuales, las agresiones sexuales, ¿vale? Esas son más complicadas, son intervenciones que se hacen de guardia, ¿vale? Hay ratos en los que nosotros estamos de guardia y nosotros pues realizamos una labor urgente. En este caso, las agresiones sexuales sería ese tipo de labor, es una labor de guardia. Hay un convenio con el hospital de referencia, que en este caso es el complejo asistencial de Salamanca, y entonces pues se interviene de manera conjunta con el ginecólogo de guardia, ¿vale? Y también pues vemos casos de violencia doméstica y de género. Eso estaría dentro de la parte de la valoración de las lesiones, ¿vale? Luego hay otra serie de actuaciones médicas que, por ejemplo, pues pueden ser variadas. Por ejemplo, pueden venir de cuestiones sociales, pues porque han pedido una minusvalía, no están de acuerdo, el equipo de valoración vuelve a hacer el informe, no están de acuerdo y entonces pues ya cuando recae en el juzgado pues se solicita nuestra pericia. Cualquier cosa, o también, por ejemplo, de accidentes laborales, ¿vale?
Y también tenemos la rama de la psiquiatría, que aquí es concretamente donde yo ejerzo mi labor principal, ¿vale? Que viene siendo la valoración de enfermedades mentales que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con un acto delictivo, es decir, una persona que le ha dado, que de repente ha cogido y ha preparado un espectáculo y resulta que iba medio desnudo, pues hay que valorar qué ha pasado ahí, ¿vale? O también el consumo de drogas o otro tipo de sustancias de abuso, por las mismas razones, bien en relación con un acto delictivo o bien, en mi caso, por una cuestión civil, es decir, para ver o proveer medidas de apoyo a la persona. Personas con discapacidad, lo que antiguamente se denominaban las incapacitaciones, que a día de hoy, que sabéis que es una denominación pues, que se aleja un poco de lo esperado en la sociedad actual. Entonces, lo que se hace es proveer unas medidas de apoyo, una persona que apoye en los ámbitos que la persona con discapacidad necesita, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, también la elaboración de internamientos. Hay internamientos urgentes que se hacen de guardia, que hay que ratificar, o los no urgentes, pues que pueden darse en otra serie de circunstancias. Por ejemplo, personas mayores pues que van a ingresar a una residencia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí nosotros hacemos una exploración, un reconocimiento y un informe en base a lo que nos solicitan. ¿Alguna duda hasta aquí? Luego cada cosa tiene su peculiaridad, pero claro, así un poco a grosso modo. Y la parte de patología, que es la parte que tiene chichilla, que a vosotros os gusta, la de los muertos, ¿vale? Porque me estáis diciendo, esto es mucho rollo, vete ahí. Bueno, bien, pues ya voy. Esta es una sala de autopsias común, random, ¿vale? Habitual. No es la nuestra, pero es similar. Todas tienen pues, una mesa de autopsias con una serie de características. Es una intervención quirúrgica. No os penséis que nos dedicamos a la carnicería. No. Nosotros somos médicos, realizamos una intervención quirúrgica. ¿Qué pasa? Que por la situación específica de la persona, que en este caso es un cadáver, pues tiene sus peculiaridades, pero sin nada más. Además es un estudio muy completo, ¿vale?, de todo el cuerpo, y lo que se trata de averiguar es las causas de la muerte o qué tipo de muerte es. Nosotros no intervenimos cuando se muere todo el mundo. ¿Alguien sabe cuándo intervenimos? Hoy todos a la vez es que no me llega. Muertes violentas, muertes sospechosas de criminalidad. ¿Qué es eso de muertes sospechosas de criminalidad y muertes violentas? Asesinato, madre mía. ¿Qué más? ¿Qué más? Muerte repentina, envenenamiento. Qué fuerte las ideas que me estáis dando. Vale, os cuento de manera muy simple, muy simple. Hay dos tipos de muertes, las muertes naturales y las muertes no naturales, que son las muertes violentas. Las muertes naturales es las que tú te mueres porque tu propio organismo pues, tiene una patología o porque ha llegado ya el momento, es decir, es el propio organismo el que organiza ese óbito, ¿vale? Pues porque puede morirse, no necesariamente tiene que ser mayor, hay personas jóvenes que por desgracia tienen una enfermedad y fallecen, ¿vale? Eso sería una muerte natural, pues una persona que por ejemplo pues, tiene un cáncer o tiene una patología X, ¿vale? Las muertes violentas son tres tipos de muerte, es decir, cuando la muerte no la ocasiona el propio organismo, es decir, que hay algo o alguien que lo ocasiona. ¿Vale? ¿Cuándo hay alguien o algo que ocasiona la muerte? Pues, por ejemplo, en los accidentes, ¿vale? Que luego los accidentes pueden ser de tráfico, pueden ser accidentes laborales, pueden ser accidentes casuales, es decir, me caigo yo de aquí, eso es un accidente. Accidentes domésticos, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, una muerte de etiología, una muerte violenta de etiología suicida. Es el propio individuo el que, ¿vale?, se provoca la muerte a sí mismo. Eso sería una muerte violenta, no es una muerte natural. ¿Vale? Y luego, en último lugar, tendríamos la muerte homicida. El asesinato es como una especie, para que me entendáis, de grado. Es cuando se comete un homicidio con una serie de características. ¿Vale? Entonces sería una muerte homicida, es decir, cuando hay una tercera persona que ocasiona la muerte a otra. Por ejemplo, lo del envenenamiento. Y lo ha dicho una señora, que es muy típico. Ahí lo dejo. Y en último lugar está lo que ha dicho el caballero, lo de muertes sospechosas de criminalidad. ¿Y qué es eso? Pues no sabemos. O sea, sí sabemos. Son muertes que por las circunstancias o en la persona en que se da, pues son sospechosas de que algo ha pasado, que ha sido un accidente, que ha sido un homicidio o que ha sido un suicidio. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona muy joven, no hay antecedentes y de repente aparece en su casa fallecido, ¿vale?
son las muertes súbitas que habitualmente nosotros estudiamos. Hay también un convenio con el hospital, ¿vale?, para estudiar patologías cardíacas de índole congénito y que también permite, por ejemplo, en personas jóvenes que con descendencia, pues averiguar si hay una causa cardíaca que se pueda ser hereditaria y haya que estudiar a la familia. Por ejemplo, la muerte súbita del lactante también la estudiamos mucho, ¿vale? Todos los protocolos que se sacan anualmente habitualmente son debidos o gracias a los estudios que hacemos los forenses. Cualquier muerte en un recién nacido se debe de autopsiar, en principio se judicializa. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables y salvo que haya una enfermedad o una patología del nacimiento que se conozca, pues hay que investigar ahí qué ha podido pasar, ¿vale? Puede haber una sospecha, por ejemplo, de malos tratos, nadie lo sabe, ¿vale? O muertes que, por ejemplo, pues eso, en personas que se dan, pues por ejemplo, aparece un señor fallecido sin ningún tipo de violencia, pero resulta que es el lejía, ese que anda trapicheando por ahí, que se mete de todo y que… ¿vale? Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Pues ha podido haber una intoxicación, entonces si es una intoxicación, a lo mejor ya no es una muerte natural. Una intoxicación puede ser de índole suicida, por ejemplo, porque el tío ha dicho ya estoy harto de esta mala vida y me meto más de lo habitual, o porque ha sido un accidente. Me voy a meter, pero ese día pues el cuerpo no reaccionó como habitualmente venía haciendo y sería, por ejemplo, un accidente, ¿vale? Entonces, son las muertes que nosotros estudiamos, ¿vale? Cuando nosotros nos llaman de la guardia… Claro, un muerto no se puede tener ahí mucho tiempo, que se nos pudre, eso también es de la guardia. Entonces nos llaman y nosotros lo que hacemos es la diligencia del levantamiento del cadáver. El levantamiento de cadáver hasta hace unos años iba a lo que se denominaba la comisión judicial. Iba el juez, iba el letrado, el que anotaba ahí, iba el forense, ¿vale? Desde hace unos años, salvo contadas excepciones o cuando es preciso la presencia sobre todo del letrado de la Administración de Justicia para que levante acta, van los forenses solos, como autoridad, ¿de acuerdo? Y entonces el levantamiento de cadáver, imaginaos que aquí hay un cadáver, yo como soy médico de que me voy a encargar va a ser del cuerpo, ¿vale? El cuerpo es mío. El resto de la sala pertenecerá a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que harán las investigaciones pertinentes de manera paralela. Su investigación y la nuestra irán al mismo sitio, al mismo procedimiento, ¿vale? Entonces, eso es importante. Entonces, los policías o los guardias civiles no hacen el levantamiento del cadáver. Ellos se encargan de la sala, ¿vale? Entonces, es un poco para que tengamos claro. El cuerpo es del médico y el resto es de las fuerzas y cuerpos. Después lo que hacemos es la autopsia. Vamos a hacer la exploración del cuerpo. Hacemos la exploración primero externa y luego interna, ¿vale? Hay que averiguar, porque hay veces… Otro de los motivos por los cuales nosotros hacemos una intervención judicial es, por ejemplo, cuando aparece un cuerpo y está sin identificar, ¿vale? Pues si está sin identificar, a ver qué hacemos. Pues entonces también hay que investigar. Entonces ahí también haríamos lo propio para poder identificar a esa persona, bien sea por tatuajes, pues por la ropa, por cosas que lleve él puestas o ella puestas, ¿vale? O pues ya estudios ya de tipo complementarios, que sería el tercer escalón o el tercer eslabón en nuestro estudio, ¿vale? Protocolizado, que serían los estudios complementarios. Pues hay veces que hay que hacer estudios biológicos, hay veces que hay que hacer estudios de tipo toxicológicos, etcétera, etcétera. Dependiendo del caso, se solicitarán unos u otros estudios. Todos los estudios que nosotros realizamos se realizan o se hacen en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. ¿Os suena? Eso es a donde vosotros tenéis que llamar cuando sospecháis una intoxicación, ¿vale? Pues ahí es donde se hacen nuestros estudios, que tiene varios departamentos en función de la localización de donde estemos, ¿vale? De las regiones. ¿Por qué nuestra profesión hay veces que no saben dónde colocarnos? Pues porque nos relacionamos mucho con los jueces, con los letrados de la Administración de Justicia, con los abogados, con los fiscales, con otros sanitarios, ¿vale? Y sobre todo también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque como ya os he dicho, se hacen como… No hacen ellos toda la investigación, que es lo que vemos en el CSI. Es el forense el que hace la autopsia, pero ese informe, él depende de la policía. En este caso no, somos independientes,
¿vale? Y entonces nos relacionamos mucho, de hecho trabajamos mucho con ellos, ¿vale? Estas relaciones interinstitucionales existen y hay convenios, como os he podido ir comentando a lo largo de la ponencia. Bien, y bueno, y luego otras más, pues porque hay veces que no solamente se hacen relaciones con a tenor de lo que trabajamos en el juzgado, sino que también tenemos una vertiente de investigación y de educación, ¿vale? Esto que estoy haciendo hoy forma parte de mi trabajo, es decir, ilustrar a las demás personas qué es lo que hacemos, ¿vale? También tenemos una vertiente de investigación, con lo cual también, por ejemplo, pues hacemos colaboraciones con otras instituciones como puede ser la Universidad de Salamanca, ¿vale? U otras universidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Mucho. Mucho. Lo primero, medicina. ¡Hala! 6 años. A cascoporro, dale todo. Vale, entonces, ¿cómo ingresamos? He de decir que nuestra profesión no necesariamente, vais a ver, que no necesariamente se lleva a cabo en los juzgados, que hay muchas vertientes, ¿vale? Y esto os lo voy a contar por lo siguiente, porque a día de hoy, hasta hace nada, el ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses se realizaba a través de oposición al Ministerio de Justicia. Era una posición gordísima, ¿vale? Y entonces tú salías, tenías un periodo de aproximadamente 1 año en el Centro de Estudios Jurídicos, ¿vale?, con otros profesionales que también sacaban la oposición, como son los fiscales o los letrados de la Administración de Justicia, y luego tú pues ya tenías tu primer destino, etcétera, etcétera. Vale, desde hace concretamente 2 años es una especialidad que se realiza vía MIR, ¿vale? Entonces, en este momento actual, ¿qué tenemos? Las 2 opciones, porque todavía no han dado tiempo a que se terminen todos los residentes, no han llegado al tope de residente, que son 4 años, y entonces pues ahora están las 2 modalidades. Es decir, el año que viene en el MIR se ofertarán otras plazas, se espera que 8, porque hasta ahora han ofertado en el primer año 4, en el segundo año 4, que claro, a ver, 4, ¿qué hacemos con 4 forenses solo? Nada. Es que somos muy poquitos y está la plantilla muy envejecida, a ver qué hacemos. Entonces, claro, dicen, es que esto es muy difícil, porque claro, realmente llegar a esa especialidad MIR ha sido muy complicado, porque ha sido un convenio con el Ministerio de Justicia, con Sanidad, con Educación, y eso ha sido un tira y afloja enorme. Entonces, son todavía muy poquitas las plazas que hay y, claro, entonces ahora mismo están conviviendo las 2 modalidades. La vía MIR, que estamos por los R2 ya, y por la vía de oposición, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya seamos todos especialistas y salgan todo vía MIR? Pues se espera que para ingresar en el Ministerio de Justicia haya que hacer una oposición, es decir, que el sistema de oposición no va a desaparecer, y el motivo es porque se espera o hay la figura del médico forense en otros ámbitos, como puede ser en el ámbito hospitalario. Ya hay muchos hospitales en los cuales ya existe un departamento de medicina legal y que se encarga de todas las gestiones, sobre todo los documentos médico-legales, como pueden ser los consentimientos informados o, por ejemplo, cuestiones de ética médica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora mismo se necesitan un montón de personas para trabajar a nivel privado, que ganan un pastón. O sea, ganan un pastón. Son peritos privados que habitualmente son contratados o bien por los propios particulares o bien a través de empresas de seguros, ¿vale? Entonces, nosotros hace unos meses nos fuimos a Portugal y era un congreso de valoración del daño corporal. Y claro, llegamos 2 compañeros y éramos los pobretones, íbamos ahí con un Ford y venían los otros cochazo, carrazo, y decíamos, pero ¿y esta gente? Claro, y decían, es que se gana una pasta. Y decía, vosotros pobrecicos, y claro, y es que cobran a él y vivían muy bien, muy bien. Y decíamos, nos hemos equivocado, ahí lo dejo. Y luego también podemos dedicarnos a la docencia, hacer una carrera académica y trabajar, por ejemplo, en la universidad o en formación profesional también, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, claro, las salidas son muy amplias. Lo que pasa es que en la actualidad ya os digo que estamos ahí un poco en tierra de nadie con esas 2 modalidades. Preguntas. Yo sé que he ido muy rápida porque os he dicho que era muy condensado, pero ya os habéis quedado que no solo trabajamos con muertos.
Sí, pero a ver, realmente nosotros lo que hacemos es anatomía patológica, pero tampoco es una anatomía patológica como tal, porque la anatomía patológica se entiende sobre todo desde el punto de vista microscópico. Claro, yo cuando hago una autopsia, yo no hago micro, yo hago una macro, es decir, un estudio del cuerpo, de lo que yo puedo ver. El micro se manda a estudios de laboratorios complementarios y se llama patología forense, por eso es el servicio de patología forense, se denomina tal cual. Y está relacionado muchas veces con ese, por ejemplo, de hecho ha habido convenios con anatomía patológica para estudios, hay veces que tenemos a gente de prácticas de anatomía patológica para que vean las autopsias, etcétera, etcétera. Pero claro, anatomía patológica realmente hace micro, que es las especialidades que muchas veces se solicitan, por ejemplo, en otros países para poder hacer las autopsias dentro de los cuerpos policiales. ¿Vale? ¿Más? Pues porque una vez que tú termines tu carrera y tú tienes tu especialidad, están las áreas de medicina legal y forense. Tú puedes ser catedrático si quieres, pero ya no tienes esa vertiente práctica, sería sería como docente o como investigador. Por ejemplo, en Coruña en Galicia, que es la Universidad de Santiago, trabajan así. Hay una cátedra, hay un catedrático, que de hecho, porque luego las universidades tienen potestad también, por ejemplo, para hacer informes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ellos trabajan en su área, pues dando clases, etcétera, etcétera, hacen su parte de investigación y hacen los informes que tengan que hacer como por ejemplo, los que se los solicitan a la universidad como ente que tiene sabiduría. ¿Vale? Entonces sería esa posibilidad. En mi caso y en el caso de mis compañeros, nosotros no trabajamos en la universidad, nuestro contrato es de profesor asociado, es decir, aportamos la vertiente práctica que un docente o que una persona académica no puede aportar porque no la lleva a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que aportamos. Nosotros no trabajamos en la universidad. El vínculo que tenemos con la universidad es ese, el de ser profesores asociados. ¿Vale? Esa es lo que ya no se llama así. Ha cambiado, ha habido una ley, la ley 8/2021, que es, digo novedosa, pero es porque todavía hay cambios que la gente todavía no sabe. Entonces ya no se llama incapacitación, son medidas de apoyo a la persona con discapacidad. Entonces se hace una valoración de la persona con discapacidad y se valoran 3 áreas habitualmente. Son las áreas de la salud, es decir, si la persona tiene posibilidad de cuidarse a sí misma, de saber qué medicación tiene, cuándo tiene que ir al médico, etcétera, etcétera. La capacidad o cómo se desenvuelve en el área económica, pues si tiene 20 euros y sabe lo que cuesta un café y puede y sabe qué vueltas le tiene que dar, si tiene a lo mejor dificultad para eso o simplemente para cuestiones más complicadas, como puede ser, por ejemplo, pues la tramitación de contratos o, por ejemplo, cuestiones bancarias más importantes, aceptaciones de herencias. ¿Vale? Y luego además se valora el área de la propia vida, de la capacidad de las actividades básicas de la vida diaria de la persona e instrumentales. Pues esa persona necesita, porque por razones de enfermedad física o de imposibilidad física necesita ayuda para ejecutar alguna de las actividades básicas, pues dígase ducharse, comer, vestirse, asearse, peinarse, o incluso instrumentales. Pues esa persona a lo mejor tiene una demencia y sabe llamar por teléfono, puede poner una lavadora, puede cocinar, ¿vale? Eso serían actividades instrumentales. Entonces se hace una valoración y se determina en qué áreas necesita apoyo. Y luego a mayores, si ese apoyo tiene una entidad de representación, es decir, que las decisiones que esa persona dice no valen porque están afectadas por su enfermedad, ¿vale? Entonces hay distintos grados, se amolda ese apoyo a la persona, que es un poco diferente a lo que existía antiguamente, ¿vale? Que era un poco, se anula a la persona porque tiene esta enfermedad y ya está. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, se ha cambiado. Otro de los cambios importantes en ese ámbito es la obligación de revisión, que antes no existía. Entonces, a ver, revisar una persona con Alzheimer, pues es un poco absurdo. Pero, por ejemplo, revisar a una persona con una enfermedad mental, pues no es absurdo, porque va a variar mucho dependiendo de la evolución que tenga, si toma medicación, si no toma medicación, si ha tenido una recaída, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se hace importante esas revisiones. ¿Vale? ¿Más preguntas?
Sí. Ay, me encanta. Es que me encanta, porque es verdad. Sigue, sigue. Mira, yo te voy a contestar sinceramente. Es imposible determinar con tal grado de exactitud la data de la muerte. De hecho, la data de la muerte es nuestro caballo de batalla y que viene desde siglos inmemoriales. Es inviable, se puede aproximar o determinar más o menos. Se determina de varias maneras. Lo ideal es que mezcles distintos métodos para poder ajustarte a esa situación. Pues puede ser desde la temperatura corporal, puede ser desde lo que viene siendo el establecimiento de los fenómenos cadavéricos, pues la rigidez, la lividez, las livideces sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa? Que todas esas cuestiones varían. Son variantes en cuestión de por muchísimos factores, desde la edad de la persona, si tenía una patología, si tenía una infección, si es verano, si es invierno. El otro día publicaron unos compañeros un caso de una persona totalmente momificada después de 16 días de fallecido. ¿Eso es habitual? No. ¿Es posible? Sí. Entonces, yo te voy a decir el truco mío. El truco mío siempre es preguntar ¿cuándo ha sido la última vez que se ha visto con vida? Y luego ya calculas. Es que es inviable. O sea, eso de ha muerto a las 3:30 de la mañana, yo digo, pero bueno, es que flipo. Yo me quedo